Vamos a continuar con el enunciado y demostración de las propiedades de los logaritmos en el campo de los números reales. La quinta propiedad nos dice que el logaritmo de 1, del número 1, en cualquier base es 0. El logaritmo en base a cualquier base positiva diferente de 1, del número 1 es igual a 0. Esto lo vamos a demostrar aplicando la definición propia de logaritmo. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 2 de 1, esto será igual a 0. Entonces, esto aplicando la definición propia del logaritmo, 0 es el logaritmo, es decir, el exponente a la cual hay que elevar el número 2 para que me dé como resultado el número 1. De tal manera que esto es si, solo si 2 elevado a la 0 será igual a 1, y sabemos que cualquier potencia cuya base obviamente tiene que ser diferente de 0 elevado a la 0, eso nos da como resultado inmediato 1. Entonces 1 igual a 1, por lo tanto el logaritmo de 1 en base 2 es igual a 0. Probamos con otro ejemplo, con otra base, para que vea que funciona para cualquier base. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de 1 en base 10, esto va a ser igual a 0. Cuando observemos que tenemos un logaritmo y aparentemente no tenga base, se sobreentiende que es base 10. Entonces, si yo aplico la definición acá, me va a quedar que 10 elevado a la 0 será igual a 1, y 10 a la 0 es 1. 1 es igual a 1. No importa la base que yo tome acá, siempre el logaritmo de 1 en cualquier base va a ser igual a 0. La sexta propiedad nos indica que el logaritmo de la base siempre es igual a 1. Esta es una propiedad muy importante, no debemos olvidarla. Entonces, el logaritmo de la base es cuando coincide la base del logaritmo con el argumento, el número. Estas dos cosas son exactamente iguales. Por lo tanto, si tengo logaritmo de la base, esto me va a dar como resultado inmediato el número 1. Veamos el siguiente ejemplo. Si tengo el logaritmo en base 2 de 2, o el logaritmo de 2 en base 2, esto por propiedad debe ser 1. ¿Cómo demostramos esto? Simplemente aplicando la definición. Es decir, este 1, que es el logaritmo, que en realidad, repito, es el exponente a la cual debo elevar el número 2, esta base que está aquí, para que me resulte el número 2, el argumento. Entonces, 2 elevado a la 1 por propiedades de la potenciación, cualquier base elevado al exponente 1, pues sí que me da la misma base. Por lo tanto, 2 es igual a 2, se cumple la propiedad. Veamos lo siguiente, otro ejemplo. Si yo tengo logaritmo de 10 en base 10, no escribo aquí la base, se sobreentiende, esto me da como resultado 1. Entonces aplico la definición y nos va a quedar que 10 elevado a la 1, obviamente eso es 10. Por lo tanto, si la base del logaritmo coincide con el número por propiedad, eso nos da resultado inmediato, el número 1. La siguiente propiedad que vamos a estudiar nos indica que el logaritmo de un producto de varios números es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Tenemos logaritmo de m por n en base a va a ser igual al logaritmo en base a del primer factor más el logaritmo en base a del segundo factor. Si existiesen acá más de 2 factores, pues obviamente aquí tendríamos más de 2 términos o sumas.
Vamos a demostrar esta propiedad y para ello vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a llamar el logaritmo en base a dm, lo vamos a nombrar como x. Y el logaritmo en base a dn, que está acá, lo vamos a nombrar como y. Si yo aplico la definición de logaritmos acá, entonces esto me va a quedar que si y solo si a elevado a la x va a ser igual a m. En el segundo logaritmo, entonces tendríamos que si y solo si a elevado a la y, porque recordemos que estos logaritmos son en realidad exponentes, va a ser igual a n. Esto vamos a llamarlo ecuación 1 y ecuación 2. Si a la ecuación 1 y la ecuación 2 yo la multiplico miembro a miembro, yo voy a obtener lo siguiente. Vamos a colocar acá esto. Miembro a miembro, yo voy a multiplicarlo. Entonces me quedaría a la x por a elevado a la y m por n. M por n. Es decir, he multiplicado la ecuación 1 y ecuación 2 miembro a miembro. Pero ¿qué observo acá? Yo tengo acá un producto de potencias de igual base, de tal manera que si yo aplico las propiedades de la potenciación allí, me va a quedar como a elevado a la x más y, porque cuando tengo multiplicación de potencia de igual base, escribo la misma base y sumo los exponentes, y esto va a ser igual a m por n. Ya tengo la forma exponencial. Ahora, ¿qué pasa si yo la paso a la forma logarítmica? Voy a obtener lo siguiente. Entonces, esto sería si y solo si logaritmo en base a, ¿de quién? De m por n va a ser igual a x más y. Pero si recordamos que inicialmente nosotros hicimos estos cambios, ahora lo que vamos a deshacer esos cambios. Y dijimos que el logaritmo en base a dm lo hacíamos como cambiarlo por x. Entonces vamos a deshacer esos cambios y nos va a quedar que esto implica que logaritmo en base a de m por n va a ser igual, en vez de escribir x, yo me voy a regresar y voy a escribir es logaritmo en base a de m. Entonces, logaritmo en base a de m más y, que va a ser logaritmo en base a de m. De esta manera hemos demostrado que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos en cualquier base de cada uno de los factores. Veamos un ejemplo en particular. Si yo tengo el logaritmo en base 2 de 2 por m por p, en realidad aplico la propiedad de acá y me queda que logaritmo en base 2 del primer factor, que en este caso es 2, más logaritmo en base 2 del segundo factor, que es m, más el logaritmo en base 2 del tercer factor, que es p. Aquí ya he aplicado la propiedad del logaritmo de un producto. Queda obviamente por resolver qué es lo que ocurre en cada uno de estos términos. Aquí, por ejemplo, observamos que este es el logaritmo de la base. De una vez vamos a hacerlo acá. Cuando coincide la base del logaritmo con el número al cual le vamos a extraer el logaritmo, esto como resultado inmediato es 1. Los demás los tengo que dar exactamente igual porque están ya reducidos. ¿Sí?